Algo que me causó mucho conflicto mientras trabajaba en mi doctorado es el hecho de organizar los trabajos de investigación en forma de proyectos. Para mí, un proyecto es algo que el resultado final es algo que conocemos, sabemos a dónde queremos ir. Y por otro lado, la investigación la asociaba mucho con el descubrimiento, con el hecho de encontrar conocimientos que desconocemos. Pero algo que descubrí estos últimos años es que trabajar en forma de proyectos es algo poderosísimo y por lo menos en mi caso me ha ayudado a ser muchísimo más productivo. Y lo que estoy seguro es que si hubiera aplicado todo este conocimiento sobre la gestión de proyectos a mi trabajo de doctorado, los resultados hubieran sido muchísimo más impactantes de lo que fueron. En este video te quiero compartir mucho de lo que he aprendido sobre este tema de la gestión de proyectos. Vamos a ver primero qué es un proyecto, o por lo menos cómo defino un proyecto. Voy a tratar de explicar por qué creo que es tan eficaz de trabajar en forma de proyectos. Les voy a mostrar un flujo típico de cómo trabajo con proyectos. Vamos a ver las diferentes clasificaciones y cómo organizo mis proyectos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Me llamo Tulio, soy doctor en física y trabajo como ingeniero en Francia. Y en este canal comparto mis experiencias y conocimientos en los temas de productividad, desarrollo y finanzas. Pero sin más preámbulo, vamos a empezar respondiendo a la pregunta de ¿qué es un proyecto? Una de las cosas más poderosas que aprendí es que todo puede ser visto o todo puede ser organizado en forma de proyectos. En el ámbito laboral esto es fácil de ver porque muchas veces todo el trabajo está organizado en base de proyectos para clientes. Pero también la reestructuración de un servicio puede ser visto como un proyecto. El comprar nuevos equipos o modernizar ciertas herramientas de trabajo. Incluso contratar un nuevo empleado también puede ser visto como un proyecto. Si eres estudiante también puedes ver muchos aspectos como proyectos. Por ejemplo, el hecho de pasar una materia puede ser organizado como proyecto. Si en una materia te piden entregar un reporte, esto también lo puedes organizar como un proyecto. Si quieres inscribirte a alguna actividad de tu escuela o si quieres organizar algún evento para tu escuela, también puede ser visto como proyectos. Incluso en la vida personal también muchas de las cosas que hacemos se pueden organizar como proyectos. Por ejemplo, si quieres organizar un viaje, si a lo mejor en tu casa quieres hacer trabajos de renovación, esto también puede ser visto como un proyecto. Si quieres comprar una nueva casa, un nuevo coche, todo esto puedes organizarlo como proyectos. Pero ¿qué es un proyecto? ¿Cómo defino un proyecto? Vas a ver que es bien sencillo. Algo que todos estos ejemplos tienen en común es que podemos establecer un objetivo bien preciso. Esto quiere decir que sabemos con claridad cuándo conseguimos ese objetivo. Por otro lado, todos estos ejemplos tienen en común que para conseguir ese objetivo se necesitan cumplir con varias etapas. Y por último, por lo general están asociados a una fecha límite. Y si no, es una muy buena costumbre asociar una fecha límite con tus proyectos. Dicho de otra manera, si tienes alguna meta importante, una meta que cuenta para ti, que es importante que lo consigas, te invito a que trates de hacer este ejercicio. Define un objetivo muy claro, de preferencia asociado con una fecha límite, y divide tu objetivo o tu meta en varias etapas para conseguirlo. Ahora, para que sea muy claro lo que trato de comunicarte, quiero darte 3 ejemplos muy básicos para que entiendas cómo es que yo veo la estructuración de un proyecto. En primer lugar, imagínate que decides hacer un pastel para la fiesta de cumpleaños de tu hijo. En este caso, es muy fácil definir bien un objetivo bien preciso. Tienes que hacer el pastel antes del cumpleaños de tu hijo. Y para hacer esto, podemos identificar varias etapas para conseguirlo. En primer lugar, tienes que escoger una receta para el pastel. Después tienes que ir a comprar todos los ingredientes. Una vez que tienes todos los ingredientes, haces la preparación siguiendo la receta. Horneas la preparación y terminas haciendo la decoración del pastel. Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo. Imagínate que en tu trabajo tienes que contratar a un empleado. En este caso, el objetivo también lo podemos establecer de manera muy precisa. Necesitas conseguir un nuevo empleado, por ejemplo, antes del final del mes. Las etapas necesarias para hacer esto son, primero, escribir un anuncio. Después, tienes que ponerlos en las diferentes redes sociales para que los candidatos puedan verlo. Si empiezan a llegar currículums, tienes que analizarlos
y después tienes que hacer las entrevistas de los candidatos escogidos. Y por último, hacer tu elección sobre el candidato que quieres contratar. Y el último ejemplo que te propongo de construir de esta manera es en el caso de, por ejemplo, en la escuela, si te piden entregar un reporte para una fecha límite bien precisa. En este caso también el objetivo es muy claro, que es entregar el documento antes de esta fecha límite. Y puedes dividirlo en estas etapas. Primero, necesitas entender bien cuáles son los requisitos que te piden para ese documento. Tienes que hacer la investigación necesaria para poder empezar a redactarlo. Tienes que hacer esta redacción. Tienes que hacerlo corregir una vez que terminaste de escribirlo. Tienes que hacer la presentación siguiendo los requisitos iniciales y después tienes que entregarlo para finalizar este proyecto. Pero ahora vamos a ver por qué me parece que este tipo de metodologías, este tipo de métodos es tan eficaz. En primer lugar, creo que este método tan sencillo es tan eficaz porque te ayuda a ganar en claridad y te ayuda a volver muy concretos tus objetivos. Y esto es porque para hacer este trabajo de declinar tus metas en objetivo con varias etapas, vas a tener que escribirlo. Al escribirlo, tu mente va a empezar a reflexionar en tu objetivo y vas a empezar a identificar muchas posibilidades y diferentes maneras de hacerlo. Y todo este trabajo, como lo decía, te va a ayudar a clarificar enormemente tus objetivos y tus metas y te aseguro que vas a tener una visión mucho mejor de lo que tienes que hacer para conseguirlos. Por otro lado, este hecho de dividir tus objetivos en tareas mucho más pequeñas es, en mi opinión, una de las mejores técnicas contra la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación es el hecho de dejar para más tarde algo importante que tienes que hacer en este momento. Imagínate que tienes que entregar un reporte la próxima semana y no tienes en lo absoluto ganas de trabajar en él. Estoy seguro, si eres como yo, que lo que te vas a decir es: de todas maneras, todavía tengo tiempo para terminarlo, ya lo haré mañana. Y en lugar de ponerte a hacer tu reporte, vas a ponerte a hacer algo que tienes más ganas de hacer. Esto es la procrastinación. ¿Y por qué pienso que esto de dividir en tareas más pequeñas te ayuda a vencer la procrastinación? Pues primero, simplemente por el hecho de que tienes una tarea más pequeña que hacer delante de ti. En el caso del reporte, si te pones a imaginar todo el trabajo que tienes que hacer para finalizar tu reporte, pues haces que tu mente se enfrente a una tarea muy grande que realmente te da miedo, te da aprensión. En cambio, si tienes una tarea más pequeña y concreta, como por ejemplo escribir 1 o 2 páginas del reporte hoy, pues realmente tu cerebro puede decir: esto es una tarea muchísimo más alcanzable, y con esto aumenta la probabilidad de que lo puedas empezar en este momento. En segunda, el hecho de que empieces a cumplir con pequeñas tareas te puede dar un sentimiento de progresión. Y este sentimiento de progresión simplemente te va a ayudar a seguir avanzando. Por ejemplo, en cualquier vehículo, por ejemplo un avión, el momento más difícil de todo viaje es el despegue. Ese es el momento en el que el avión tiene que gastar mucha energía para poder empezar a avanzar. Una vez que ya está lanzado, una vez que está en el aire, el consumo de combustible es muchísimo más bajo comparado al combustible que se gasta en el despegue. Y yo siento que este hecho de empezar con una pequeña tarea te puede dar muchas veces la energía necesaria para seguir y seguir y seguir. Esa es otra técnica que también aplico de vez en cuando no tengo muchas ganas de trabajar. Es que me digo, bueno, voy a trabajar 5 minutos y ya después de esos 5 minutos decido si sigo o no sigo. Y muchas veces después de esos 5 minutos acabo trabajando 1 o 2 horas porque ya estoy lanzado, y una vez lanzado es muchísimo más difícil de detenerse. Así que este hecho de dividir en tareas más pequeñas te puede ayudar con esa inercia, y ese sentimiento de progresión puede ser muchísimo más motivante para que continúes. Así que hacer este pequeño trabajo de crear objetivos más etapas se puede convertir en una especie de efecto de bola de nieve positivo, en donde entre más avances, entre más consigues avanzar en tus proyectos, más ganas vas a tener de continuar. Pero bueno, ya te expliqué qué es un proyecto y por qué creo que es tan eficaz de trabajar así. Ahora me toca explicarte cómo es mi flujo típico con un proyecto. Lo primero que hago para empezar es crear una nueva carpeta en tu computadora en donde vas a guardar
todos los archivos que van a estar asociados con este proyecto. Así que creas tu carpeta con el nombre de tu proyecto y ahí es donde vas a guardar todos los documentos de bibliografía, las diferentes presentaciones que tengas que hacer o los diferentes documentos que escribas relacionados con ese proyecto. En paralelo, en mi sistema de toma de notas, creo una nueva nota con el nombre del proyecto y voy a poner las informaciones generales sobre el proyecto. Voy a escribir el objetivo, voy a poner la fecha límite, voy a escribir las diferentes etapas que necesito para conseguir el proyecto. En mi caso personal, por lo general, hago este seguimiento de tareas aquí mismo en la aplicación de toma de notas. Pero pues también si a ti te parece mejor, puedes utilizar una de las aplicaciones de Task Management, de gestión de tareas, para ayudarte para este tipo de seguimiento de tareas. Y por cierto, para este punto, para algunas tareas donde la noción temporal es muy importante, donde hay una fecha límite muy importante, me ayudo de un calendario para plasmarlas y que también me ayude a visualizar con el calendario más o menos cómo van las cosas con las tareas de los diferentes proyectos. Y por último pongo todas las otras informaciones importantes, por ejemplo las personas que van a participar en el proyecto, si hay varias personas que participan, pueden ser las diferentes listas de documentos que son importantes para el proyecto. Ahí realmente en función de tus necesidades vas a ir poniendo la información general que más te es útil. Hay una pregunta que me hice mucho cuando empecé a trabajar con este tipo de metodologías y es ¿cuál es la diferencia entre una tarea y un proyecto? Porque se van a dar cuenta si empiezan a hacer este tipo de trabajos que inicializar un nuevo proyecto, hacer todas estas etapas, pues toma tiempo y toma energía. Y muchas veces no sé si más bien lo trabajo como si fuera una tarea más o menos grande o realmente hacer todo el trabajo para hacerlo como un proyecto. Y aquí el consejo que te daría es simplemente ponte a pensar, si es una tarea en la que vas a trabajar varios días consecutivos, en ese momento te aconsejo que lo trates como un proyecto. Si es una tarea que puedes completar en 1 o 2 días, pues realmente no tiene mucho caso de hacer todo este trabajo, pero pues que también si lo deseas también es muy válido. Pero bueno, siguiendo con el flujo, como decía, un proyecto voy a trabajar de manera regular, así que cada día que trabaje en este proyecto, en el sistema de notas voy a poner la fecha y voy a poner todas mis notas relacionadas con este proyecto. Voy a ir viendo si el proyecto va bien, si hay algunas etapas que se me dificultaron, si hay un cambio de planes, todas las informaciones importantes en la vida de este proyecto. Pero sobre todo, por lo menos para mí es la parte más importante, es todos los nuevos aprendizajes, todos los nuevos conocimientos que voy adquiriendo gracias a este proyecto. Porque para mí la mejor manera de aprender es por medio de proyectos. Porque estás delante de problemas concretos que necesitas encontrar soluciones para conseguirlos. Así que cuando trabajas en un proyecto es seguro que te vas a topar con nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos. Así que esto es una parte muy importante que anoto en mi sistema de toma de notas, todo lo que voy aprendiendo mientras el proyecto va avanzando. Y de hecho, gracias a los proyectos, yo creo muchas notas permanentes. Si no sabes para nada lo que es una nota permanente, te invito a checar el video que aparecerá por acá, en donde te explico qué es una nota permanente y cuáles son mis criterios para hacer notas permanentes. Pero bueno, como decía, el proyecto va avanzando, voy tomando todas mis notas y todas las informaciones importantes sobre el proyecto y todo lo que voy aprendiendo y voy cumpliendo con las diferentes tareas del proyecto. Y si todo sale bien, como siempre, no, para nada, pero normalmente terminamos cumpliendo y llegando al objetivo para cerrar ese proyecto. Así que una vez que conseguimos todo esto, por lo general es un momento en donde vuelvo a analizar todas las notas y ahí es donde realmente creo todas mis notas permanentes. Y por último, una vez que he terminado este trabajo, archivo mi proyecto. Y esto no quiere decir que lo borro, al contrario, lo guardo. Justamente como acabo de decir, lo archivo y este proyecto puede servirme para futuros proyectos. Todos los documentos, presentaciones, informaciones importantes que logramos acumular y que logramos crear gracias a ese proyecto pueden ser una fuente, una base para futuros proyectos y esto es importantísimo. Así que guarden bien todos los proyectos
que haga. Ahora voy a tratar de apurarme un poco porque me tardé mucho haciendo este video y ya la luminosidad ambiente está cayendo mucho. Pero bueno, espero que no les moleste el cambio de luminosidad. Ahora vamos a ver cómo categorizo mis proyectos. Cada proyecto que hago lo clasifico en una de 4 categorías. La primera categoría es la categoría en progreso. Todo proyecto que estoy trabajando actualmente. La segunda categoría es la categoría en espera. Y estos proyectos son los proyectos que están en progreso, pero que para poder pasar a la etapa de después, para poder pasar a la siguiente etapa, necesito la acción de otra persona. Por ejemplo, si necesito comprar algo para poder avanzar el proyecto y estoy esperando la cotización para poder hacer esa compra, pues este tipo de proyectos los catalogo en espera. La tercera clasificación son los proyectos algún día. Y esto, en mi opinión, son los proyectos más importantes y más interesantes. Son todos esos proyectos que nos gustaría hacer, pero que no es el buen momento para hacerlos. ¿Y por qué? Porque en lo general hay proyectos más urgentes que tenemos que hacer en ese momento. Así que estos proyectos son proyectos más personales y tienen que ver más bien con tus sueños. Por ejemplo, si quieres aprender a tocar guitarra, aprender un nuevo idioma, si quieres viajar, si quieres renovar tu casa, son ese tipo de proyectos que tienen una noción de inspiración y de motivación. Y por último, ya habíamos hablado un poco, pero son los proyectos archivados. Y como les decía, son bien importantes porque potencialmente nos pueden servir para ganar tiempo cuando empezamos un nuevo proyecto. Ahora vamos a ver cómo organizo mis proyectos en base de esta clasificación. Y aquí si tienes 2 o 3 proyectos, pues este tipo de organizaciones que te voy a contar, pues no tiene mucho interés. Pero si en algún momento tienes muchos proyectos en paralelo, te aseguro que esto puede ser muy poderoso. En primer lugar, lo que quiero es visualizar todos los proyectos que están en progreso o en espera. Tengo que tener una lista casi interactiva que actualizo regularmente en donde veo los proyectos que están en este tipo de estados. Porque por un lado, esto me va a permitir tener en cuenta y tener en mente todos los proyectos en los que estoy esperando una respuesta de alguien más o una acción de alguien más. Y por otro lado, me va a permitir día con día ver cuáles son los proyectos de prioridad más alta. Por otro lado, tengo otra lista donde pongo todos mis proyectos algún día, porque si en algún momento tengo un poco de tiempo, voy a tratar de ir a inspirarme, voy a tratar de ir y coger alguno de esos proyectos para poder hacerlos avanzar, como decía, cuando tenga un poco de tiempo. Así que día con día veo mi lista de proyectos en progreso y algún día y escojo los 3 proyectos en los que voy a trabajar en ese día. Y hay muchas veces que hasta solo escojo uno solo. Cuando los proyectos son muy importantes y que tengo que dedicarle todo mi día de trabajo a ese proyecto. Pero por lo general trato de trabajar de 1 a 3 proyectos al día. Tener esta lista de todos los proyectos, de visualizar todos los proyectos en los que estoy trabajando, me ayuda muchísimo a poder hacer esta elección y creo que es una de las razones que me ayuda a ser muchísimo más productivo y eficaz en mi trabajo. Como decía, amigos, me tardé mucho más de lo que esperaba para grabar este video. Lo repito, espero que no les haya molestado mucho el cambio de luminosidad, pero sobre todo espero que este video te pueda ser útil, que hayas encontrado un poco de valor y si lo fue, lo único que te pido es dar un like, suscribirte al canal si no estás suscrito porque realmente es la manera más fácil, gratuita y sencilla de apoyar al canal y que yo pueda seguir trayéndote más videos como este. Hace poco hice un video sobre cómo me organizo en Obsidian. Muchas de las nociones que platiqué en este video sobre la gestión de proyectos los apliqué a mi sistema en Obsidian, así que no dudes en ir a checar este video si no lo has visto, porque gracias a ese video vas a tener una visión más concreta de cómo me organizo. No me queda más que decirte que tengas un excelente día y espero que nos veamos en un próximo video. Chao.